Faltan 14 minutos para las 8 de la noche en todo el país. Y vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo impactó en la Ciudad de Buenos Aires también el paro? El ¿no? paro, exactamente. Está el secretario de Gobierno de Cava, César Torres. ¿Qué tal, César? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo impactó aquí en la ciudad? Al no haber transporte es un paro fuerte, para mí no festejable, digamos, lo que ocurrió desde el discurso de la CGT. A mí me parece que le falta una mirada sobre el trabajador. Hay un abandono de la mirada de cuando era la CGT de los trabajadores a esto que hoy hay, que es una mesa de sindicalistas que no están preocupados por el trabajador. Pero yendo a la pregunta... ¿Y por qué están preocupados, perdón, para ustedes? En realidad, digamos, hace mucho tiempo, digamos, se perdió la idea de la defensa del trabajador, hace muchísimos años. Nada, digamos, está bien que se vaya avanzando y la modernización no llega nunca al movimiento obrero. En algunos casos sí, hay algunos sindicalistas que trabajan en la capacitación, en la formación de su dirigente, no obligan a afiliarse, no son compulsivos y me parece que, como no me gusta que generalicen la política, tampoco generalizo el sindicalismo. Hay buenos y de los otros, digamos. Y en el caso de la ciudad, digamos, nosotros estuvimos con las guardias permanentes, los centros de salud atendieron, las guardias hospitalarias, los casamientos, la fecha de nacimiento, esas cosas se llevaron adelante. No tuvimos un paraíso, se liberó la ecobici en el día de hoy para que la gente se pueda trasladar, la que hacía uso o hace uso de la bicisenda o va a trabajar o a estudiar en eso. Acompañamos un poco la posibilidad de la gente que quería ir a trabajar desde la Ciudad de Buenos Aires, obviamente con una mirada preocupante por esto que está pasando, digo, porque cada vez que hay un paro, como te decía, no se festeja, va en contra del crecimiento del país, golpea mucho. Entiendo la postura de algún sector, digamos, de la política, no de Bilboni ni ninguno de los que aparecen en los medios de comunicación, sino entiendo a esa gente que, apesadumbrada por la posibilidad de la pérdida de trabajo, por la caída de su sueldo, está muy preocupada por la situación social que se ve y que no aparece esa luz que dice el gobierno nacional que está existiendo. Ustedes monitorearon el tema del comercio, porque hoy recién los móviles mostraban, ¿no? Mucha gente eligió trabajar, digo, hay avenidas, por ejemplo la avenida Santa Fe con los comercios abiertos. Bueno, el tema sería si hubiera habido transporte, claro, ¿cuál hubiera sido el acatamiento claro, igual paro por parte de los trabajadores comunes? Igual ¿no? que el primer paro, que fue un fracaso. En enero. El primer paro que le hicieron al gobierno nacional fue un fracaso al haber transporte. Cuando no hay transporte, la gente tiene la imposibilidad de moverse. Como te decía, Avenida Caseros se estaba trabajando, Avenida Sáenz se estaba trabajando, digo, comercios, centros comerciales, Avenida Santa Fe, sobre Avenida de Mayo los comercios estaban abiertos. Algunos restaurantes cerraron porque el personal gastronómico se traslada de muy lejos y no es fácil que lleguen hacia los lugares de trabajo. Ese fue por ahí uno de los focos más golpeados en este día. Pero me parece que, digo, mañana hay que volver a arrancar. Digo, este paro, para mí la reflexión es a las 12 de la noche mirar para atrás y decir, ¿para qué sirvió esto? Si le encuentran una respuesta positiva, vale la pena. Ahora, si solo fue para amenazar al gobierno, mirá cómo te paramos y no sale nadie a la calle y que no se termina cumpliendo esa realidad que dicen algunos jefes sindicales, la clara muestra es que la gente repudia ese tipo de cosas. ¿El gobierno hizo el cálculo? ¿La ciudad hizo el cálculo de cuánto ha perdido por motivo del paro? ¿Más o menos? Mira, no tengo el dato ese. Lo que te digo sí claramente es que así hayamos perdido 100, 500 o 1.000 millones, es un dato que no es menor, es un dato que perjudica permanentemente. Y ahí es donde me parece que no hay una mirada de... Así como se critica por ahí al gobierno de Milei que no tiene mirada social cuando hace el achique del Estado que hace, el sindicalismo o algunos sindicatos no tuvieron esa mirada sobre ese trabajador para protegerlo, para cuidarlo. ¿Cuál es el tema que desvela a la administración de la ciudad todos los días? El orden y la seguridad. ¿Y hay mucho déficit de eso, de orden y seguridad? ¿O en realidad, qué heredaron? En realidad, la ciudad tuvo una elección nacional por delante con un ex jefe de gobierno que fue precandidato presidencial y eso hizo, digamos, tal vez que no tuviera la mirada que tenía Horacio en los primeros 4 años de gestión. Después vino la pandemia y después vinieron los 2 años que fueron casi preelectorales completamente. Eso hizo que tuviéramos una pérdida de eso que caracteriza al PRO, o que caracterizó en su momento y que hoy estamos recuperando, que tiene que ver con la cercanía y el vínculo con los ciudadanos. Ese trabajo de ir al casa por casa, y aprovecho la oportunidad para contarles que hace una semana el gabinete va a los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, a las comunas. Empezamos hace 2 viernes. Ayer la vicejefa con todo el equipo de gobierno y de gabinete
fue a una charla vecinal donde se trabajaron en mesas de ideas y demandas, haciendo un ida y vuelta con devoluciones directas desde los funcionarios. No hay rango en eso, no hay ministros, secretarios, subsecretarios, somos todos funcionarios que nos debemos a la ciudad, al vecino de la ciudad, que es lo que nos pidió Jorge Macri. ¿Cuál fue la postura del gobierno de la ciudad con respecto a los empleados públicos locales? El gobierno nacional dijo, el que falta o hace paro, se le va a descontar el día de sueldo. ¿Hubo adhesión y qué posición va a tomar el gobierno de Jorge Macri? Nosotros en el tema de la educación tomamos una decisión que fue que el docente que paraba y no iba a clase tenía descuento. Porque ahí sí hay un acuerdo que estuvimos trabajando mucho tiempo para empezar las clases en fecha, que los colegios se abran, una paritaria permanente durante diciembre, enero, febrero y marzo inclusive. De hecho, CETERA en el medio de nuestro recorrido de estos 4 meses nos intentó hacer un paro, que no fue muy acompañado por el resto de los gremios, y los docentes que faltaron se les descontó ese sueldo. Torres, hubo recientemente una reunión política entre diputados de La Libertad Avanza y diputados del PRO en la Casa de Gobierno, encabezados por Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. ¿Eso implica que el PRO va a empezar a confluir con La Libertad Avanza, con el partido de Milei? ¿Cómo se ve eso desde la Ciudad de Buenos Aires? No, en absoluto. Nosotros somos oposición. La gente votó a Milei, no votó a Juntos por el Cambio, sino hoy el gobierno nacional tendría otra postura y otro presidente, que no sería Javier Milei. Nosotros estamos acompañando constructivamente las cosas que necesita la Argentina o que creemos nosotros, de nuestro punto de vista, que necesita la Argentina. Pero no somos parte de La Libertad Avanza, tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestro partido consolidado. En estos días Mauricio Macri está asumiendo el rol de presidente a nivel nacional del PRO. En poco tiempo también así Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que hay un proceso de normalización en Salta, un proceso de normalización en Tucumán, en Santa Fe y en Corrientes. Y el resto, digamos, está ya con sus presidentes como partido. Pero, digo, hay un tema que es lo más importante. Digo, a la gente, al vecino, al ciudadano, le importa poco la alianza o para dónde vamos. Nosotros como PRO en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que cumplir el compromiso que tomamos en el año 23 durante la campaña. Y es lo que estamos haciendo. No estamos pensando ni lo que va a pasar en el 25 ni lo que va a pasar en el 27. Estamos tratando que le vaya bien a la Argentina, porque si le va bien a la Argentina, le va bien a todos los argentinos. Y en ese sentido nosotros vamos a colaborar. No vamos a poner palos en la rueda ni vamos a ir a tirar piedras al Congreso como acostumbran algunos partidos. ¿Qué pasa con el tema de, que si bien se ha hablado, el tema de los que delinquen, ¿no? Si bien hay un proyecto por el tema de reiterancia y demás, pero digo, aquellos que son extranjeros y demás, ¿ustedes siguen impulsando la idea de expulsar a los extranjeros que delinquen? Es categórico eso. Que caigan aquí en la ciudad. Eso es innegociable. El que delinque tiene que ir detenido y el que delinque es extranjero se tiene que ir a su país. Como tiene que ocurrir, digamos, ¿no? En eso no hay parámetro, pero digamos, no genera impunidad eso, perdón, ¿eh? Sí. No genera impunidad porque el extranjero que delinque y se va a su país no afronta un proceso. Claro. No, vos lo deportás, se va, digamos, la causa no puede volver a entrar a la Argentina. Sí, lo que pero allá se va libre. No en todos los casos. No en todos los casos. Los últimos 3 detenidos, 2 chilenos y un peruano que se deportaron, se fueron con un procesamiento, además porque se trabajó legalmente y seriamente entre fuerzas de seguridad nacional. No es así. No es tan lineal así. No es tan lineal. Y además, un dato que me parece que no es menor, con recién mencionaba lo de reiterancia. Para nosotros es fundamental que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires nos acompañe por mayoría, si no sale por unanimidad que no salga, pero por mayoría, que tenga que decir lo que tiene que decir, porque para eso es la casa política legislativa de la Ciudad de Buenos Aires y los porteños, pero la ciudad necesita una ley de reiterancia ya, no podemos seguir postergando esta situación. Lo que pasa es que tiene que modificar el Código Penal. No necesariamente, no necesariamente. Hay un camino, digo, que hay que modificar el Código Penal, a mí me parece que sí. ¿Sí? Y ahí tocó el tema de menores, que es un gran debate y una gran discusión. Yo hace unos días escuchaba al gobernador de Tucumán diciendo que van a detener, tenga la edad que tenga. Y me parece que está poniendo una discusión y un debate que muchos argentinos están mirando. Digamos, si me preguntás en lo personal, no soy de la idea que un menor de 12 o 14 años esté detenido. Me parece que hay otros ámbitos, tiene que ver la educación, tiene que ver la cultura y hay que ir a ver a la casa qué pasa. Que ese también es un rol del Estado. No, y tenés que poner plata para métodos alternativos a la prisión. Absolutamente. Porque si no chocás con la Convención Internacional de Derechos del Niño. No, a ver, en eso, digamos, soy bastante defensor de los derechos del niño. Trabajo bastante cercano al Consejo de Niñez
Adolescencia y Familia de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay mucho por hacer, hay un gran trabajo hecho, pero tenemos que seguir mejorando Sí, pero en un menor, casi infanto juvenil, no estoy diciendo de más de 12 años, más de 13 años si quieren, que comete un homicidio, no puede volver a la casa y entregárselo a los padres como está ocurriendo ahora con... No, pero pero tiene por que eso... haber un proceso en el cual, a ver, ese menor entienda lo que hizo, ¿correcto? Y entienda el castigo que puede tener o que debe tener. Sí, no es encarcelándolo que vos le solucionás ese... Bueno, pongámosle otra palabra, Bueno, pero algo hay que hacer está bien, porque... Estamos hablando de un homicidio, es una cosa por grave. eso, delito más grave. Tiene que haber, para que un chico de 12 años comete un homicidio, tiene que haber todo un trasfondo bastante complejo. Y me parece que ahí hay hasta una tensión de salud mental y seguimiento y familiar. Me parece que es más profundo el tema para discutirlo, y estoy encantado de hacerlo, ¿no? César, Kravet dijo que no se permiten más las ranchadas o la gente durmiendo en la calle. Tienen que ir sí o sí a un refugio. Pero hay muchos hombres y mujeres que duermen en la calle que se resisten a ir a los refugios. ¿Es así? ¿Cómo van a solucionar esa historia? Nosotros estamos trabajando mucho en cómo es la lógica de paradores, y ahora, digamos, el jefe de gobierno le pidió al ministro Rayda, que es el ministro de Desarrollo Humano, trabajar sobre la segmentación de los paradores. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, ver cómo son para que vayan matrimonios, que vayan con chicos, porque el problema era si van hombres, si van mujeres, dónde quedan los niños. Nosotros estamos trabajando mucho para que no haya chicos en la calle, eso sí es una condición innegociable. Vamos y avanzamos, cuando va el Buenos Aires Presente, se avanza con el Consejo de Niñez y se trabaja sobre la situación, y en el caso de que sea un problema, digamos, de salud mental, hay un SAME psiquiátrico, que también es una definición que se puso en marcha a través de un pedido de Jorge con SAME, trabajando y viendo la persona que está en la situación que está de salud mental, que muchas veces la ley de salud mental dice, muchas veces no, la ley de salud mental dice que la persona afectada tiene que pedir ayuda. Es muy difícil que una persona en esa condición pueda pedir ayuda. Claro. Bien, tal cual. César Torres, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. También, seguramente en el transcurso del año vamos a seguir hablando. Encantadísimo. Mucho para hablar aquí. Una pasión hablar de la ciudad. Gracias, gracias por haber venido. Bueno, nos quedan 2 minutitos.